Buenas tardes, tengan todos, Dios les bendiga. Para mí es una bendición estar con ustedes esta tarde para empezar ya de lleno este proyecto de bendición, de oración que hemos planificado para este mes de mayo. Como les dije, un día antes de empezar, cada estrategia, antes de ponerla en práctica, un día antes daría la estrategia. Y hoy pues estamos en lo que es esto, oraciones efectivas al amanecer, estrategias de oración para que aprendamos a pelear legítimamente. Y hoy vamos a empezar la estrategia número 1. La estrategia número 1 y estamos en el bloque ahorita de sometiéndonos a Dios. Sometimiento a Dios. Estamos primero en el bloque de someternos a Dios. Porque no queremos pelear de una forma no legítima. Queremos estar sometidos a Dios para poder hacer frente al enemigo, para pelear esta batalla, la batalla que tenemos. Yo sé que cada uno de ustedes, como en mi vida, tenemos luchas de cosas, circunstancias, problemas. Cada uno tiene una pelea diferente y vamos a aprender a pelear legítimamente. La primera estrategia de oración que presentamos hoy es recobrando la identidad. ¿Por qué es tan importante recobrar la identidad? Recobrar la identidad la necesitamos para que usted y yo tengamos la certeza de quiénes somos. Tenemos que saber quiénes somos. Por eso es importante que nosotros estemos en el sometimiento a Dios, sepamos quiénes somos. Entonces la primera estrategia habla de recobrar identidad. Muchas personas, mucho hijo de Dios, no tiene una identidad segura, no tiene una identidad firme en Él, no sabe exactamente el poder, el potencial y la bendición que recae sobre nuestra cabeza al ser llamados hijos de Dios. Y para eso, hoy, la cita de hoy, vamos a encontrarla en el primer libro de Samuel, capítulo 9, desde el verso 26 hasta el capítulo 10, verso 27. Ahí encontramos la historia del primer rey de Israel. Este hombre era Saúl. Saúl era un joven muy hermoso, era un hombre alto, dice que sobrepasaba hasta como una cabeza a los de su pueblo, era un hombre fuerte, era un hombre sano, hermoso, dice la palabra, pero él tenía algo en su corazón, él tenía menosprecio. Fíjese que Saúl, él se sentía tan pequeño porque era de la familia más pequeña, decía él, y aún de la tribu más pequeña, era de la tribu de Benjamín. También ese menosprecio se mostraba en donde él vivía. Una vez dice la palabra que unos de su pueblo se burlaron de él y simple y sencillamente él agachó la cabeza e ignoraba eso porque había mucho menosprecio en su corazón. Su padre se llamaba Cis y aquí entran varios detalles porque la mayoría de las veces pasa que cuando una persona no tiene identidad es porque sus padres han tenido mucho que ver. Los padres han cometido errores y muchas veces en lugar de hacer que los hijos tengan una identidad firme, que tengan carácter, los han marcado. ¿Cuántos hijos han sido lazados por palabras o actitudes que recibieron de sus padres, que provocaron en ellos menosprecio emocional de sus propias vidas, trayendo al igual que ese dolor en ellos? Hay mucho hijo de Dios con dolor en su corazón y al igual que Saúl, porque el papá de Saúl se llamaba Cis y el nombre Cis significa lazo. Es interesante cómo en las escrituras la palabra de Dios siempre nombra a los papás. ¿Y eso por qué? ¿Sabe por qué? Porque tiene mucho que ver. Nuestra identidad tiene que ver con nuestros padres.
A Saúl se le había infundido en su mente y en su corazón de que era la familia más pequeña y la tribu más pequeña. Pensaba Saúl que por ser de la tribu de Benjamín era pequeño, pero se había olvidado. Hay una bendición extraordinaria para Benjamín que fue dada de boca de Jacob. Entonces, Saúl había olvidado las promesas. Eso es lo que pasa cuando nosotros como hijos de Dios olvidamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces nosotros, al no saber esas promesas, al haberlas olvidado, puede entrar en nosotros menosprecio. Más si nuestros padres han marcado nuestra vida, si nuestros padres le dijeron a usted, hay mucho padre que dijo, tú eres un tonto, eres un ignorante, nunca vas a lograr nada, eres esto, eres lo otro. Muchos errores que comúnmente cometen los padres o cometemos. Porque yo también soy madre. Hay muchos errores que cometemos sin darnos cuenta de que pueden ser lazos para nuestros hijos, que marquen su identidad. Ahora yo le digo, si este es su caso, usted necesita saber quién es en Dios. Necesita saber que es amado por Dios. Usted necesita saber su posición en Dios, quién es. La palabra de Dios dice que Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí para darnos vida, para aceptarnos. Dice la palabra que en la cruz se hizo el intercambio más hermoso que puede existir. Él tomó nuestra maldición para que nosotros recibamos bendición. Él tomó nuestro dolor para que nosotros recibamos sanidad. Él llevó enfermedades para que nosotros tuviéramos salud. Él llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos perdonados. El sacrificio de Cristo es el intercambio más hermoso que pudimos obtener y también tenemos victoria por Él. Como hijos de Dios dice la palabra, y me gustaría que mañana que empecemos a orar nos enfoquemos también, no solamente leamos la historia de Saúl, también veamos Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, en la carta de Pablo, encontramos una lista de bendiciones, una lista detallada de cosas que van a marcar nuestro carácter. La palabra de Dios dice en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Usted tiene que saber que usted es bendito, que usted es bendita y ha sido bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestes. También necesita saber que ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Dios. Para eso ha sido escogido. Nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. Hemos sido creados para Él, para darle alabanza, para vivir en santidad. Hemos sido bendecidos por Dios para obtener la herencia en el cielo. Tenemos herencia en el cielo juntamente con Cristo. Usted y yo no somos cualquier cosa. Los hijos de Dios tenemos autoridad y poder. El reino de los cielos nos pertenece. Tenemos que saber una cosa, que nada de lo que usted ha hecho que puede hacer que Dios lo ame o la ame menos. No puede hacer tampoco nada para que Dios la ame más. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no tiene variación. ¿Sabía usted que usted es amado? Dios lo ama de la misma manera que ama a Jesucristo. El Padre nos ama de la misma manera que ama a Jesús, a su Hijo, porque Él es perfecto. Entonces tenemos que saber que el amor de Dios no cambia para nosotros. Necesitamos saber quiénes somos. Pues volviendo a Saúl, dice la palabra. Primera de Samuel 9:26. Al otro día dice, madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo,
levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Saúl. Entonces, tomando Saúl un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? ¿Qué estaba pasando aquí? Dios había creado un escenario para llamar a Saúl, para que la vida de Saúl iba a cambiar definitivamente, rotundamente. Unas asnas de su padre Sisa se habían extraviado y él se fue a buscar las asnas con un criado y llegaron hasta Samuel para que Samuel los ayudara a buscar las asnas. Pero cuando llegó a Samuel, Dios habló a Samuel y le dijo que él había sido escogido para ser el primer rey sobre Israel. Ese hombre menospreciado, ese hombre que nadie daba un 5 por él, ese hombre que ni aún él mismo se apreciaba. Ese hombre fue lo que escogió Dios para gobernar a su pueblo. Pero Dios eso hace, porque nosotros, nadie puede decir yo era grande, por eso Dios me escogió. Nadie puede decir eso. Dice la palabra: y lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así es que no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Usted y yo hemos sido escogidos para la alabanza del Señor. Usted y yo hemos sido escogidos al igual que Saúl para ser reyes y sacerdotes para Dios. Él nos escogió para eso, para la alabanza de su gloria. Y dice la palabra de Dios que esa madrugada, al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel? Y dice que lo ungió. ¿Y sabe qué también? Lo besó. Ese beso que Samuel le dio en nombre del Padre, de Dios, ese beso le dio a Saúl identidad. Le marcó su vida para un cambio. Saúl recibió ese beso de parte de Dios por medio de Samuel. Saúl fue aceptado. El carácter de Saúl cambió. Empezó el tiempo de la transformación de Saúl. Después de esa madrugada, Saúl no fue el mismo. Después vemos cómo Samuel le enseña a Saúl todo el camino que iba a llevar para que se cumpliera la promesa de Dios. Y lo manda por un camino que marcaba tanto, pasó por el sepulcro de Raquel, que eso significa la importancia de morir a la carne. También encontró a 2 hombres que iban a Betel y le regalaron dos hogazas de pan. Eso representa la importancia de alimentarse de la palabra. Una vez que has sido marcada por Dios y has sido besado y aprobado por Dios, tienes que pedirle al Señor que la carne vaya muriendo, los deseos de la carne, pero tienes que alimentarte de la palabra. Y el tercer paso que vemos en la vida de Saúl fue que él fue lleno del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos entender que tenemos que cambiar, entregar nuestra vida al Señor, nuestros deseos, nuestra vida, nuestro corazón, entregársela, alimentarnos de la palabra y buscar la llenura del Espíritu Santo. Con esto en mente, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de oración mañana al amanecer. Yo le insto que se busque la presencia de Dios. No sé si usted lo puede hacer a las 3, a las 4, a las 5, pero hágalo de 3 a 6 de la mañana. Ese es el tiempo de despuntar el alba. Hágalo, métase con el Señor y dígale al Señor: hoy voy a empezar un proyecto de vida para mí, un nuevo cambio para mí. Si usted siente que no tiene identidad o que su identidad no está completamente firme en Dios, vamos a venir en la madrugada y le vamos a decir: Señor, al igual que Saúl, yo quiero recibir tu aceptación hoy. Quiero recibir mi identidad. Y vamos a tomar el libro de Efesios y vamos a empezar a dar gracias. Mientras oramos, vamos a empezar a dar gracias y vamos a decirle: gracias, Señor, porque yo soy bendita. Ya no soy maldita, soy bendita.
mi lugar es en lugares celestiales. Gracias porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque me predestinaste para ser tu hija. Gracias porque me perdonaste. Ya no hay más condenación. Tú tienes que saber que has sido perdonado. Tú tienes que saber que si te arrepentiste de todo corazón, ya no hay culpa para mí. No debes aceptar más la culpa del pecado. Si hubo arrepentimiento en ti y has sido perdonado por Dios, recibe el perdón de Dios. Tienes que saber que las cosas viejas pasaron. He aquí todo está siendo nuevo. Así es que yo te insto hoy que te puedas levantar en la mañana y declarar la identidad, declarar quién tú eres en el Señor, declarar que Dios te ama y empiezas a agradecer y a recibir la identidad. Al igual que Saúl, empieza a recibir esa identidad que Dios te quiere otorgar. Porque ¿sabes qué? Tienes que saber quién eres para pararte firme, para poder pelear la buena batalla de la fe. Porque cuando el Hijo de Dios no sabe quién es, el enemigo se aprovecha. Recuerda, eres heredero de Dios, eres hijo de Dios. Dios te ama y Dios te ha dado poder y autoridad para pelear la buena batalla de la fe. Entonces yo te animo hoy, levántate mañana al amanecer y empecemos a orar para recibir esa identidad que Dios quiere darte. Y si ya la tienes, pero todavía tambaleas, yo te digo, recíbela completa porque Dios quiere darte esa identidad. Y este es el comienzo para poder pelear legítimamente delante de Dios y delante de las tinieblas. Hay un enemigo que te quiere robar muchas cosas, o si ya te ha robado, pero si tú te paras firme sabiendo quién eres primeramente, las cosas van a cambiar. Dios te bendiga y mañana vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a seguir, vamos a recibir. Yo te animo para que recibas esa identidad que hay en Dios para ti. Dios te bendiga. Mañana vamos a presentarte la segunda estrategia de oración para el día 2 de mayo. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte.